Lo que tanto se ha dicho, eso del choque de trenes, parece que se va a producir. Parece que es inevitable. El centro político casi ha desaparecido. El vacío no solo de partidos y dirigentes, sino también de votantes, porque las sociedades también se pueden polarizar. En el fondo, tienen razón los que indican que el choque es entre dos modelos. Desde la democracia cristiana al Partido Socialista, el PPD, con Jasna Proboste a la cabeza, y el Frente Amplio y el Partido Comunista, representados por Gabriel Boric, han sido explícitos, todos ellos, que desean cambiar el modelo que llaman neoliberal. Las diferencias son de énfasis, de velocidades, de intensidades, pero acuerdo básico hay. Frente a ello está la derecha, la de Sebastián Sichel y la de José Antonio Kast, también con distintas intensidades que desean preservar el modelo. Son bandos irreconciliables, son dos visiones de mundo, son dos bloques que además ni siquiera tienen una visión común del pasado reciente. Es obvio que esto en parte ya se definió cuando se inició el proceso constituyente y se eligió a los convencionales. La derecha fue ahí ampliamente derrotada y no cuenta para nada. Además, ahí está dividida en islotes minúsculos de un archipiélago minúsculo. La próxima elección presidencial es un nuevo choque entre estas dos visiones y como ya sucedió en la convención, todo indica que ganará Gabriel Boric y que la derecha sufrirá una contundente derrota en el Congreso. Será intrascendente entonces, quizá por ¿cuántos años? Martes pasado, 21 horas, comienza a hablar Sebastián Sichel. Desesperado trata de contener el éxodo de parlamentarios, dirigentes y convencionales de la derecha que inician el éxodo, la fuga hacia José Antonio Kast. Derrumbado en las encuestas Sichel, ya en cuarto lugar, con desesperación intenta contener la fuga. Sichel habla golpeado, yo diría más bien enrabiado. No es una ira tranquila, sino que una ira bastante descontrolada. Lo contrario a lo que se espera de un líder que tenga carácter, templanza y serenidad. La gota que rebalsó el vaso fue el exministro y senador que reemplazó a Víctor Pérez, Claudio Alvarado, de la UDI. Desde ya prefiero apoyar derechamente a Kast, dijo. Y también estaban en esa senda Cristian Lavé, Celso Morales y Sergio Bobadillas. Y otros habían caído en eso que se llama reflexión profunda, como Álvaro Carter, Osvaldo Urrutia e incluso la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. La reflexión en los políticos tiene un significado, usted lo sabe, un significado distinto al del resto de los mortales. Sichel dijo que había ganado una primaria y que algunos, saliéndose del compromiso democrático, quieren volver al pasado, apoyar a una antigua derecha y retroceder en derechos que ya habían ganado para las diversidades, para las minerías, el cambio climático y el combate por la sustentabilidad. La acusación no era contra los que se iban, sino que era también un ataque brutal en contra de José Antonio Kast, a quien lo representó como el más abyecto de la política, lo más retrógrado, el representante de una derecha cavernaria. Y no hay que ser muy ducho para entender que los que lo acompañan son también así, que los que quieren irse con él son así y que pretenden votar en segunda vuelta, pretenden gobernar entonces con alguien así. Sichel dijo que los descolgados pretendían no estar con un proyecto conservador, sino con uno de 40 años atrás. Y para rematarla dijo, no vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, una persona de extrema derecha. O sea, les dijo a Kast y a los que quieren irse con Kast, pinochetistas, extremistas, amantes de la dictadura. Y con desilusión manifestó que creí que un independiente podía ser parte de la coalición. Y con rabia agregó, quiero pedirle a los partidos que se sientan en libertad de acción de tomar la decisión que quieran respecto a sus apoyos partidarios. O sea, los mandó a buena parte. ¿A quiénes? A Renovación Nacional, a la UDI, a Evópoli. Hagan ustedes lo que quieran. Naturalmente, que en las palabras del candidato no hay siquiera una insinuación de autocrítica, porque algo ocurrió para que se produjera su desplome. Y no es solo Kast el problema. Si estuviera bien en apoyo ciudadano, todos cerrarían filas con él. Lo ocurrido tiene varias consecuencias. Desde ya, es la acción desesperada de un perdedor que es muy difícil que se recupere. Un candidato presidencial que está en desventaja debe demostrar, como le decía, carácter, temple y tranquilidad en la adversidad. La furia
No hay que confundirla con carácter, por si acaso. Sebastián Sichel posiblemente perdió ahora toda oportunidad y en el comando posiblemente ya debieran ir cada uno recogiendo sus pertenencias. Una segunda consecuencia, le pegó un espolonazo a la candidatura de Kast que posiblemente sea un espolonazo letal. Porque si usted escucha las declaraciones de Sichel, concordará conmigo que las podría haber hecho, por ejemplo, Daniel Jadwe. Desde ahora, Proboste y Boric podrían citar las palabras de Sichel para descuerar vivo a Kast. Este ataque indudablemente es una carga pesada para Kast y ahoga sus posibilidades en una segunda vuelta. Esto es solo ganancia para Gabriel Boric, que mientras tanto, mientras todo esto se producía, llegó a un acuerdo en el programa con el Partido Comunista, flexibilizó el cogobierno de los trabajadores en las empresas y decidió acelerar la velocidad en el aumento de impuestos. Incorporó a la militante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, como una especie de comisaria de las reformas laborales, donde se endurecerá enormemente el despido. Incorporó a Daniel Hochmann, el jefe programático de Paula Narváez. Todo tranquilo en el sector de Boric. Otra consecuencia de lo ocurrido en la derecha. Si bien nunca se llegó a un acuerdo con Kast de apoyarlo en segunda vuelta, cosa que se veía como una posibilidad remota en su tiempo, Kast, cuando estaba abajo, siempre dijo que apoyaría a Sichel si este pasaba a la segunda ronda. Lo cierto es que después de lo dicho, es casi imposible que Sichel apoye a Kast en segunda vuelta. Y cada vez que le han preguntado, Sichel ha callado. No solo eso, después de todo lo ocurrido esta semana, dijo en forma irónica que posiblemente en la época de la segunda vuelta estaría de viaje. Sí, de viaje. Otra consecuencia, y esta provoca insomnio en la derecha, que todo esto afecte en forma profunda a la elección parlamentaria y que sufran una derrota aplastante. O sea, que la insignificancia que en estos instantes se tienen en la convención, le agreguen otra en el Congreso y que la izquierda gobierne a total piacere. El asunto está así. Pocos quieren sacarse la foto con Sichel, pero tampoco pueden sacársela con Kast. Otra consecuencia más. Cuando los dirigentes de los partidos de derecha llaman al comando de Sichel, el teléfono suena siempre ocupado. No hay comunicación. Si la campaña comenzó con un comando formado por el círculo íntimo del candidato y cuando la campaña empezó a decaer, los partidos lo integraron mediante voceros. Bueno, resulta que la UDI Isabel Pla duró 19 días y nada se sabe de ella, se fue. El vocero de Evópoli, en el comando de Sichel, Francisco Anturraga, hace tiempo que no se le escucha. Y por si no lo sabe, el trabajo del vocero, ¿qué es lo que es? Hablar. Es verdad que los ataques de Sichel a Kast venían hace rato, es cierto. En la fórmula que había escogido para diferenciarse y mostrarse como hombre de centro, en vez de disputar ese espacio a Jasna Proboste. Parece que fue un error estratégico brutal, porque Proboste lo pasó en las encuestas y solo no cosechó nada Sichel, sino que permitió que la candidata de la DC navegue sin fuego en contra. De las palabras de Sichel es posible desprender que su candidatura tiene una falla posiblemente estructural. En la vida, usted lo sabe, y quién podría no haberlo experimentado, se cometen errores, todos cometemos errores. Y es un signo de madurez darnos cuenta, incluso darnos cuenta que hay que cambiar por buenas razones. Ese es un signo de madurez que nos aleja del fanatismo. Sebastián Sichel fue demócrata cristiano, fue funcionario, 2 veces candidato de DC a diputado, hombre de concertación y hombre de nueva mayoría. Vivió toda esa evolución y después se fue a la centro derecha y al gobierno de Sebastián Piñera con cargos importantes. Pero si alguien se cambia de bando, claro, es de esperar que en el nuevo bando haga carrera, un mínimo cursus honorum, que logre una pequeña convivencia y logre confianzas en el redil de los que eran antes sus adversarios y luego lo han acogido. Es raro que sin esa trayectoria, a la rápida, en forma express, el que viene del otro lado se transforme ni más ni menos que en el candidato presidencial de este lado, así de rápido. Esta es una falla estructural. El hecho de que ganara las primarias por amplio margen no es más que la prueba de la decadencia de la derecha que alcanza aires de difunto. Ha quedado así el centro político huérfano de la llamada centro derecha. De eso no cabe la menor duda. Y por el otro lado, campea Jasna Proboste.
y tiene hartos problemas, muchos problemas. Desde ya representa a la DC, al PS, al PPD, o sea, representa la concertación pura y dura. No es la concertación grande y poderosa que gobernó más años que Pinochet, es una chica y enclenque. Y no solo eso, es una que ha repudiado con ánimo masoquista todo lo que hicieron durante sus gobiernos. ¿Quién les puede creer ahora si están prometiendo hacer todo lo contrario a lo que antes hicieron? La candidatura de Proboste surgió rompiendo toda la institucionalidad de la democracia cristiana, porque en primarias eligieron a Jimena Rincón y la democracia no importó para nada. La destituyeron a Rincón con un golpe de Estado. La de Proboste es una candidatura, digámoslo, con problemas de legitimidad. No solo eso, su candidatura surgió luego de que como presidenta del Senado estableciera un diálogo con el gobierno que ella tituló como de, ¿se acuerdan ustedes? Mínimos comunes. Este diálogo y ese acuerdo es la que la hizo candidata. El gobierno se amplió a ampliar los beneficios en pandemia a cambio de que no hubiese nuevos retiros desde las AFP. Entonces se amplió el IFE hasta diciembre. El IFE lo está recibiendo hoy día 7 millones de hogares que integran algo menos de 16 millones de chilenos. Pero Proboste está bajo las encuestas y decidió apoyar un cuarto retiro. El asunto es popular y ella necesita, está ávida de popularidad. Presiona para que se vote antes de las elecciones. El comando de Proboste está integrado por Guido Girardi y hay que reconocer, Guido fue sincero. ¿Qué dijo? Debemos hacer todos los esfuerzos para que todos votemos a favor del cuarto retiro, especialmente por Yasna. No es un asunto de necesidades entonces de la gente, sino la necesidad electoral de Yasna. En política todo vale y así se fueron al diablo los mínimos comunes. La palabra empeñada no sirve. Yasna Proboste negó que el senador Pizarro integrara su comando, pero eso es lo formal, porque todo el mundo político sabe que es uno de sus asesores más cercanos, es más que estar en el comando. Y además negó, en una entrevista con Mega, haber hablado del financiamiento ilegal de la candidatura de Sichel cuando era candidato a diputado. Lo negó más de una vez. Bueno, ocurre que Yasna Proboste mintió. Refiriéndose a ese financiamiento, dijo el 13 de octubre, uno da gracias a Dios que se fueron, o sea, se fueron de la DC, Sichel, ¿no? Y agregó que ahora Sichel dice que no sabía que sus mejores amigos hacían boletas ideológicamente falsas para financiar su campaña. Las boletas que se le enrostran es una responsabilidad directa de él. Y el encargado de su comando tiene que renunciar porque lo pillaron. Cuando se le preguntó a Yasna Proboste sobre este tema, insisto, dijo que nunca se había referido a él, en un acto de amnesia alucinante. Naturalmente que cuando se le preguntó por el financiamiento ilegal el mismo año 2009 de la candidatura de Eduardo Frei, donde incluso hay una persona condenada, miró para el lado. O sea, el nivel de las campañas está en un nivel rasante. Proboste ha dicho que va a subir impuestos en su programa, no se sabe en cuánto. Ha dicho que va a eliminar las AFP, pero no se sabe en cuánto tiempo estima ella que sería bueno. En los últimos tiempos ha sido crítica del Partido Comunista y ha dicho en tono de advertencia que Gabriel Boric, como acusación, ¿no?, es el candidato del PC. Pero el asunto es que ella integró la nueva mayoría en la que estaba el Partido Comunista. Y el año pasado Proboste dijo, textual, es absolutamente compatible una primaria presidencial donde estén la DC y el Partido Comunista. O sea, hace algunos meses solo estaba dispuesta a, si se perdía la primaria, a votar por un militante del Partido Comunista y su programa. A ver, el problema de Proboste es que la amnesia no es un asunto que nos afecte a todos. El problema de Yasna Proboste para adueñarse del centro no son tan solo estos temas que le he contado. Ella está en la izquierda de la democracia cristiana y sus diferencias ideológicas con el Frente Amplio son escasas. Desde ya es partidaria del socialismo comunitario. Ella es la autora y única DC de la amplia ley de indulto a las personas que cometieron delitos después del estallido social, aunque en una explicación de nivel escolar dice que siempre los proyectos son modificados en su tramitación, que no hay que preocuparse. O sea, niega lo que afirmó y dice que otros lo modificarán. La explicación para no hacerse cargo de lo que firmó es, reitero, de escolar. Ella es la autora de un proyecto constitucional para nacionalizar las AFP con sus fondos, aunque dice ahora que ya no es partidaria, pero el proyecto está actualmente en tramitación y no ha sido modificado. Nacionalizar significa apropiarse sin indemnizar, por si no lo sabe. Hay un estudio del Instituto Res Pública desde el mes de octubre de este año
que analizó la posición en el arco político de los senadores según sus votaciones en el Congreso. Se analizaron 1.293 votaciones en el Senado entre el 13 de marzo de 2018 y el 11 de agosto del 2021 para situar en el arco político a los senadores según sus votaciones. Observación del estudio. Los 4 senadores más alejados del centro político son Alejandro Navarro, todos lo conocen, Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio, Alejandro Guillé, que no sabemos ya dónde está, había firmado por el PRO y se fue, y Yana Proboste. Yana Proboste se ubica como la tercera senadora más radical de oposición, evidenciando, dice este estudio, la disociación que existe entre su postura política real y el sector que intenta representar. No solo eso, veamos con quiénes ha presentado proyectos de ley. 28 proyectos de ley los ha presentado con el senador del Frente Amplio, Ignacio Latorre. 27 proyectos de ley con Alejandro Navarro. 26 proyectos de ley con Jaime Quintana. ¿Se acuerdan? El hombre de la retroexcavadora. Yana Proboste dijo que jamás votaría por Kast porque es de extrema derecha. Y también calificó al Partido Comunista, ahora que está en esta posición, tratando de ganar el centro, calificó al Partido Comunista de extrema izquierda, pero no desechó votar por su candidato en segunda vuelta. Es posible que la victoria de Gabriel Boric signifique que amplias huestes del Partido Socialista y del PPD emigren a esos lares. Ya no hay tantas diferencias ideológicas, sino que en algunos casos solo diferencias de piel, como las que tienen con Guido Girardi. Lo que Boric no aceptaría es incorporar a la ADC, no por tantas diferencias con Proboste, como ya les contamos, sino para cumplir el viejo sueño de la izquierda, matar a la ADC. Debilitada y huérfana como el león que ha perdido la batalla ante un nuevo macho, solo le queda caminar vieja y cansada hasta fenecer. Así es como se evidencia que pese al intento de unos y otros de copar el centro político, la verdad es que el centro político se ha vaciado. Algunos no lo lograron y otros u otras porque el centro no es lo suyo. Viene entonces el choque de trenes, es inevitable. El asunto es que hay un tren harto más grande que el otro.